Buenos días, tardes o noches a todos nuestros oyentes. El tema de conversación del día de hoy será sobre la educación post-pandemia, la pandemia de COVID-19, que aceleró cambios en la educación que quizás hubieran tardado décadas. Comenzaremos con el primer subtema, el cual es estándares de calidad en la educación post-pandemia. Mucho gusto, joven Gutarra. ¿Usted cree que es hora de deshacernos de los exámenes estandarizados y las calificaciones tradicionales, considerando que la pandemia expuso las desigualdades en el acceso a recursos y a la salud mental de los estudiantes? Si no los eliminamos, ¿cómo los adaptamos para que reflejen un aprendizaje más holístico y menos centrado en la memorización? ¿Cómo está, querido público? Les habla José Patrick Otero Chacón y vamos a hablar sobre el tema de cómo fue la educación en el tiempo de pandemia, en el tiempo de COVID-19. Y vamos a hacer algunas preguntas. Una de ellas ¿es momento de eliminar los exámenes estandarizados, las notas tradicionales, teniendo en cuenta que la pandemia puso en manifiesto no las dificultades? Eh, La respuesta es, en nuestro país se discute la necesidad de una educación sin costo, y esta pandemia nos ha demostrado que no existe. No hacemos la referencia a una educación a distancia, favorecida económicamente en contextos sin conexión en las zonas costeras, andinas, selváticas, como por ejemplo, existen numerosas instituciones educativas que imparten la educación básica, regular y superior, así como educación básica regular. Tenemos en cuenta que para todos, la pandemia no fue favorecida cuando fue clases virtuales porque hay personas que no contaban con medios tecnológicos para tener o para recibir una buena educación. El sector público y privado no estaba listo para la educación a distancia y los pobres se vieron obligados a adaptarse y los maestros se vieron obligados a utilizar estos recursos. Bueno, ahora respondamos la siguiente pregunta, es ¿cómo afectan los recursos y la salud mental de los alumnos? Si es que no lo suprimimos, ¿cómo lo podemos eliminar? Y también cómo podemos ajustar para que no representen un aprendizaje más integral y menos enfocado en la asignatura. Bueno, según la doctora Patiño, nos indica que el problema de la salud mental, como la ansiedad, la depresión, el estrés, frecuentemente vinculados a la delincuencia doméstica y las adicciones, impactan de manera adversa en el desempeño escolar de los alumnos. La doctora Patiño enfatiza que el crecimiento físico-social trasciende el contexto educativo y que las familias pueden brindar apoyo generando un ambiente emocional y fomentando competencias emocionales y sociales. Además, resalta que cuando las instituciones educativas se enfocan en el bienestar físico-social de los estudiantes, se robustecen las relaciones entre alumnos y profesores y familias. Bueno, esto es lo que hablamos sobre el tema. Son algunas de las preguntas, algunas de las respuestas. Les agradezco mucho porque nos están escuchando. Muchas gracias. De acuerdo, muchas gracias, joven Gutarra. Ahora con el subtema número 2, el cual es interés por la investigación en la educación post-pandemia. Es un placer, señorita Díaz. ¿Qué nos podría decir sobre estas interrogantes? ¿Es la investigación académica en la educación post-pandemia un lujo que pocas instituciones pueden permitirse? ¿O una necesidad imperiosa para entender y mejorar las nuevas dinámicas de aprendizaje y enseñanza? ¿Deberían los fondos de investigación priorizar la innovación tecnológica sobre la pedagogía tradicional? Buenas tardes con todos. Hoy vamos a hablar sobre interés por la investigación junto a mi compañero. Vamos a ir hasta el final, no se lo pierdan.
Interés por la investigación. La pandemia originada por el COVID-19 ha sido sin duda uno de los acontecimientos de mayor impacto en los sistemas educativos a nivel mundial. La transición gradual hacia un escenario de pospandemia merece ser problematizada por las comunidades académicas. Considerando las consecuencias críticas acumuladas desde el inicio de esta emergencia sanitaria, pero también valorando los aprendizajes que los diferentes actores de la educación han desarrollado. Esa transición plantea desafíos y oportunidades en las distintas dimensiones que atraviesan el campo de la educación escolar y superior. Un aspecto desfavorecedor de los resultados fundamentalmente en las universidades públicas es la inequidad en la implementación y uso de los TICs, así como el acceso a la red Internet por parte del Estado peruano. Ciencia et al. 2021. De acuerdo, muchísimas gracias, señorita Díaz. Ahora sigamos con la siguiente interrogante. Encantados de tenerla aquí, señorita Guerrera. ¿Qué nos podría decir para fomentar una cultura de investigación genuina en estudiantes y docentes? ¿Deberían los planes de estudio post-pandemia integrar proyectos de investigación desde niveles muy tempranos? Incluso si eso significa reducir el tiempo dedicado a materias fundamentales o la enseñanza de contenidos específicos. Para fomentar una cultura de investigación genuina en estudiantes y docentes, los planes de estudio post-pandemia deberían integrar proyectos de investigación desde niveles muy tempranos. Por un lado, esto podría ser muy beneficioso, ya que permite desarrollar habilidades como la autonomía, la motivación y el trabajo en equipo, que desde pequeños es fundamental para formar investigadores comprometidos y creativos. Sin embargo, también surgen dudas importantes. ¿Qué pasa con la formación generalista frente a la especializada? Por un lado, si nos volvemos demasiado generalistas, podríamos perder la profundidad que da la especialización. Por otro, si nos enfocamos solo en contenidos específicos, corremos el riesgo de formar estudiantes que memorizan datos pero no saben cómo investigar o resolver problemas reales. Además, ¿realmente se puede enseñar e investigar sin una base sólida de conocimientos previos? En niveles muy tempranos, los niños son curiosos, pero quizás carecen de la madurez para sostener un proyecto de investigación profundo o para preguntas significativas. Por eso, la investigación en etapas iniciales debería ser más exploratoria y guiada, con proyectos breves y adaptados a sus intereses inmediatos. En cambio, en niveles como secundaria o educación superior, los estudiantes tienen mayor autonomía y capacidad analítica, por lo que es más viable integrar investigaciones complejas y estructuradas que permitan avanzar hacia la especialización. La clave está en encontrar un equilibrio. No podemos sacrificar los contenidos fundamentales, pero tampoco podemos seguir enseñando solo para memorizar. Los proyectos de investigación deben ser un complemento, una herramienta progresiva que se adapte a cada etapa. Así, los estudiantes podrán desarrollar tanto la base conceptual como las habilidades investigativas que necesitan para el futuro. De acuerdo, muchas gracias, señorita Guerrera. De acuerdo, ahora pasaremos al subtema número 3. Uso de las TIC e inteligencia artificial en la educación post-pandemia. Es un gusto tenerla aquí, señorita Heiser. ¿Qué nos podría contestar sobre la siguiente incógnita? La proliferación del uso de las TIC y la inteligencia artificial en la educación post-pandemia está creando una nueva brecha digital entre aquellos que tienen acceso y habilidades y aquellos que no. ¿Es moralmente aceptable que esta brecha se profundice en pos de una eficiencia o innovación que beneficia solo a una parte de la población estudiantil? La inteligencia artificial ha generado un gran impacto, tanto en los estudiantes como en los profesores, y más aún después de la pandemia, ya que todas las clases por seguridad eran virtuales, teniendo que adaptarnos a un nuevo sistema educativo, en la cual era como entrar a un mundo nuevo para todos.
Si bien es impresionante cómo la inteligencia artificial ha generado como una herramienta indispensable para todos nosotros hoy en día, que ofrece una gran variedad para desarrollar diversas actividades, las cuales pueden ayudar a evaluar y monitorear el progreso de los estudiantes, creando una experiencia de aprendizaje personalizadas, implementando nuevos métodos de enseñanza, con el objetivo de la eficiencia para todos los estudiantes. Sin embargo, también se tiene que tener en cuenta que no todos los estudiantes e instituciones tienen el acceso a este recurso, generando una deficiencia al momento de volver a las clases presenciales. También está el hecho de que no todos los docentes estaban actualizados con este nuevo sistema educativo, a la cual tenían que adaptarse para así poder guiar a sus estudiantes. Por otro lado, se tiene que tener en cuenta los problemas que genera la inteligencia artificial si se implementa de manera incorrecta, haciendo que nos volvamos casi dependientes del uso de la inteligencia artificial, incluso en las actividades más básicas, como está el hecho de redactar un texto argumentativo, una síntesis o hacer biografías, algo que comúnmente nos enseñaban en secundaria, teniendo que recurrir a aplicaciones como ChatGPT, una aplicación que hoy en día se utiliza comúnmente y mucho más por los estudiantes, que si bien no está mal, ya que nos ayuda a despejar ciertas dudas que tenemos que tener en cuenta que esto nos puede llevar al uso excesivo, que discierne la capacidad de investigación, de análisis y criterio que todo estudiante debe tener, pero en caso contrario, esto puede llevar a brechas de oportunidades en el futuro. Muy bien, muchas gracias, señorita Heiser. Ahora pasaremos con la siguiente incógnita. Mucho gusto, señorita Flores. ¿Qué nos podría mencionar a base del auge de herramientas de la inteligencia artificial generativa, como ChatGPT? ¿Deberían las instituciones educativas abrazar su uso como una herramienta de aprendizaje y creatividad, incluso si eso implica redefinir completamente conceptos como la originalidad y el plagio? ¿O deben prohibirlas estrictamente para preservar la integridad académica? Bueno, la inteligencia artificial puede promover la equidad educativa, asegurando que estudiantes de diferentes niveles socioeconómicos y capacidades accedan a recursos de calidad. Solo se puede hacer esto mientras que se integren estas tecnologías de manera ética y responsable en los sistemas educativos. Las herramientas de inteligencia artificial permiten personalizar el aprendizaje, analizar grandes volúmenes de datos para identificar patrones, predecir el rendimiento estudiantil y ofrecer recomendaciones adaptadas. También facilitan la creación de contenido educativo, la evaluación automática, la simulación de entornos de aprendizaje inmersivos y la interacción mediante asistentes virtuales y chatbots. Estas tecnologías transforman la educación al hacerla más adaptiva, eficiente e inclusiva. Así que, la integración de la inteligencia artificial en la educación representa una oportunidad para mejorar la calidad, accesibilidad y personalización del aprendizaje, preparando a los estudiantes para un futuro dominado por la tecnología. Sin embargo, es esencial abordar los desafíos éticos y garantizar una implementación equilibrada que no perpetúe desigualdades ni comprometa la experiencia educativa. Por ejemplo, en Estonia se ha implementado la inteligencia artificial ChatGPT como ChatGPT Edu, consecuente de una colaboración con OpenAI, donde comenzará con los estudiantes de 10º y 11º grado educativo, que presentará beneficios en la reducción de carga administrativa a los docentes y con ello se puedan centrar en la interacción con los estudiantes en vez de enfocarse en tareas repetitivas. Por ello, se deduce que es un gran avance para la educación y para prepararnos para la nueva era tecnológica,
solo si es que se usa de manera ética. De acuerdo, muchas gracias por su participación, señorita Flores. De acuerdo, muchas gracias a todos los participantes. Hemos llegado al final de este podcast sobre el futuro de la educación post-pandemia. Hemos discutido cómo los estándares de calidad están siendo redefinidos, la vital importancia de impulsar la investigación y cómo la inteligencia artificial y las TIC, también conocidas como tecnologías de la información y la comunicación, están transformando el aula. La conclusión es que la educación no puede esperar. Es nuestra responsabilidad colectiva, como docentes, estudiantes, padres y sociedad, no solo adaptarnos, sino liderar la transformación. Debemos abrazar la innovación con cautela, asegurarnos de que la tecnología sea una herramienta de inclusión y no de exclusión, y recordar que, al final, la calidad educativa radica en la capacidad de preparar a las personas para un futuro que aún no conocemos. Gracias por oírnos y les deseamos un buen día a todos ustedes.